Charlas con rumbo, historias de reinvención personal y profesional donde charlamos y descubrimos las aventuras y experiencias de gente con rumbo propio. Hoy tenemos a Elvi Barrios, es coach certificada por ASESCO, especializada en coaching infanto-juvenil, familiar y personal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elvi? Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, aquí estamos. Entrevista. Bueno, bueno, sí, la entrevista. Pues nada, pues Elvi y yo, bueno, nos conocimos en el 2018 en una formación de coaching, digamos, en la formación que nos certificaba como coach por una entidad, ¿no? Y bueno, mi pregunta, Elvi, es ¿cómo decidiste hacer esta formación y cómo llegaste hasta allí? Pues, ¿por qué la decidí hacer? Porque me había formado previamente en coaching, pero no tenía la certificación. Entonces, pues buscando por internet, la verdad es que no tenía referencias de ningún sitio y encontré había llamado a un par más, me cuadraba en cuanto a fechas, precio y dije, pues mira, pues vamos para aquí porque lo que quería era certificarme. Así que ahí te conocí. Muy bien, sí, Me fui a sí. parar ahí. Sí, creo que todos acabamos, fue un poco por lo mismo, ¿no? Por conseguir esa certificación oficial. Sí, esa ansiada certificación. Muy bien, pues a todo el mundo que estoy entrevistando, ¿no? Les invito a hacer un viaje a sus años de estudios, ¿vale? Ahí a la adolescencia, cuando ese momento que tienes que decidir el futuro, ¿no? De toda tu vida, o eso parecía por lo Hostia, menos. sí. Entonces, mi pregunta es cómo viviste aquel momento de elección y qué elegiste. Pues, ¿cómo lo viví? Desorientada y con mucha presión, porque es eso, ¿no? Como que te enfrentas a la decisión casi más importante de tu vida hasta el momento, ¿no? ¿Y cómo lo decidí? Pues un poco una cosa fue llevando a la otra. Yo había estudiado ya el bachillerato tecnológico porque pues, se me daban bien los números Ujú. y las ciencias y cuando llegó el momento de decidir estaba muy perdida, no sabía qué hacer. Quería hacer psicología, Ujú. óptica, que me dirás qué relación tienen, ingeniería informática. Y entonces, al final, pues un poco dejándome llevar por lo que me decían, ¿no? Pues hice ingeniería informática. Por eso de ganarse mejor la vida. Mis dos hermanos eran ingenieros, son ingenieros, pero yo Ujú. soy la pequeña. Ellos ya se la habían sacado, tenían buenos trabajos y era como, esto te va a abrir más puertas, ¿no? Así que ahí me metí, sin saber muy bien a lo que me metía, la verdad. O sea que digamos que fue un poco porque se supone que sería lo mejor para ti, ¿no? En ese momento. Sí, lo que era más, sí, lo mejor para mí profesionalmente hablando, de con esto te va a ir mejor, ¿no? ¿Y cómo cumplió tus expectativas durante esos años? A ver, la verdad es que la carrera a mí me gustó mucho. La carrera yo estuve a gusto porque lo que menos hacíamos era programar. O sea, teníamos muchas mates, lógica, física, de gestión. Y a mí me gustó. La carrera bien, me la saqué bien. El batacazo, digamos, fue cuando salí al mundo laboral. Bueno, yo salí al mundo laboral antes de acabar la carrera porque hacían unas jornadas en la UPC de el face to face, que era para que nos conociéramos alumnos y empresas, Sí. de los que estábamos en el último año, me cogieron en una multinacional, en Everis, Ujú. y entré a trabajar antes de acabar la carrera. Y ahí ya empezó el tema a mosquearme un poco, ¿no? De que no me gustó demasiado. Pero Ya, pensé que era el trabajo, ese en concreto. es curioso, yo también acabé en Everest después ¿También? de... Fue mi primer trabajo, sí, después de Eso no lo estudiar informática. sabía.
Everis cogían a todos, ¿no? Sí, hombre. Estaban todos los jovencitos, éramos muchos jóvenes los que veníamos ahí. Sí, yo me acuerdo que con traje y corbata íbamos, ahí con Sí, 20 años, sí, 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 sí. Yo con traje de corbata, ¿no? Pero con traje de vestir, sí, sí. ¿Verdad? Qué tiempos. qué recuerdos. Pues sí, sí. Ahí estuve primero de prácticas y cuando ya acabé la carrera de oficial, digamos, de trabajadora. Pero duré muy poquito. Sí, y entonces, claro, estuviste un tiempo trabajando en Everis y ¿cómo fue ese proceso de darse cuenta de que a lo mejor no era esto lo que te apasionaba y sí el mundo del coaching y de hacer procesos de coaching? Pues ahí el coaching ni lo conocía todavía. Yo lo que cuando acabé la carrera y estaba en Everis y vi que eso no me acababa de gustar, aparte de buscar otros trabajos, que fui saltando de informática, hice un posgrado en dirección y gestión de recursos humanos. O sea, yo ya veía que me quería ir para el lado más humano, ¿no? Más humanístico. Entonces, hice esto porque mi carrera era informática de gestión, o sea que también entraba la parte de gestión, de liderazgo, etcétera, etcétera. Y me fui por ese lado. Y lo hice y bien, pero no encontré trabajo nada de eso. O sea, solo me salían de informática, informática, informática. Entonces empecé a plantearme estudiar psicología. La verdad me daba mucho palo meterme en otra carrera. Ahí ya tenía 25 o 26. Hasta que al final me lancé y por la UOC me metí a estudiar psicología. Estuve 2 añitos y medio, más o menos, y a diferencia de la ingeniería no me gustó nada. No me gustaba la carrera de psicología porque lo que menos sabía era psicología, que era lo que yo quería aprender. ¿Qué te Así que, encontraste exactamente allí? pues, historia, el método Mm, científico, luego tenía asignaturas de mucho de química, o sea, de biología. biología, todo que está relacionado, entiendo que hay que saberlo, pero no llegaba a la chicha, ¿no? Entonces, la verdad, se me hacía un poquito cuesta arriba. Más que yo no soy mucho de estudiar. Y aquí sí que había que estudiar. Y aquí es empollar, no era como la ingeniería. Así que yo estaba en una crisis personal completamente de qué hago con mi vida. Y fue cuando descubrí el coaching. Pero lo descubrí hacia mí, o sea, como terapéutico para mí. Y Ajá. cuando fui y vi lo que era, fue como que se me iluminó y dije, vale, esto sí. Y ahí empecé a formarme. O sea que tú conociste el coaching porque necesitas en ese momento de tu vida te ayudó, ¿no? O sea, necesitabas algo para desatascar ese momento, ¿no? Y entraste en algún proceso de coaching, entiendo, ¿no? Exactamente. Entré en un proceso de coaching personal y me ayudó muchísimo a clarificarme, ¿no? A salir de ese bache que estaba. Muy bien. Así que Y claro, porque de hacer una formación en coaching o varias, como es en tu caso, a luego emprender un proyecto relacionado con esto, pues hay un paso, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de empezar este proyecto? pues fue por eso, yo lo probé y pensé, esto es a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? Esto me gusta mucho, lo quiero hacer, vale. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí entraba la parte de tirarse un poquito a la piscina, ¿no? De decir, pues, crear una marca personal, seguir formándome porque me faltaba formación y cuando sienta que es el momento, pues lanzarme. ¿Y qué hice? Pues seguí con mi proceso de coaching para clarificar todo esto, ¿no? Para tenerlo claro yo lo que quería hacer y cuando lo tuve claro, pues dejé mi trabajo, que estaba fija, y claro, esto fue un poco
una locura, ¿no? ¿Qué hice? No se lo conté a nadie, solo a mi pareja. A mi chico le dije que iba a hacer esto, él me apoyaba, pero no se lo conté a nadie más para no tener interferencias y ir a lo que quería, ¿no? ¿No se lo contaste a tus Y padres? Nadie. cuando estaba hecho, sí. Ya cuando Digamos estaba... que no, digamos, no contrastaste con nadie, No, ¿no? Tú... exactamente. No, porque si decía yo antes de lanzarme directamente y dejar mi trabajo, lo que hice fue trabajar a media jornada y así por las tardes podía dedicarme a esto. Y antes de dar este paso y de renunciar a la jornada completa y tal, pues yo esto no se lo dije a nadie. Lo hice. Interesante. Y ya cuando ya estaba metida en el ajo, ya lo conté. Muy bien, Sí. pues sí, sí, interesante estrategia. No sé, yo siempre pregunto a mi Yo alrededor, solía hacerlo. pero es verdad que nadie tiene respuestas para tu decisión, o sea que muy buena No, técnica. porque te transmiten sus miedos, sus experiencias y al final te puedes llegar a bloquear, ¿no? Sí, al final cuando preguntas a los demás lo que tú dices, te reflejan todos sus miedos, tus historias y al final entras en un bucle que no acabas haciendo nada. Acabas hecho un lío. Sí. Y bueno, pues yo quería preguntarte, el- o sea, porque claro, emprender un proyecto pues no es un camino de rosas, aparentemente, ¿no? Y si hubo algún miedo en esta decisión. Muchos, muchísimos miedos. Por eso te decía que yo seguía trabajando, seguía con mi proceso de coaching. Cada vez el objetivo de coaching era diferente, ¿no? Porque iba moviéndose conforme yo me iba moviendo. Mm, Pero el mayor reto que me encontré, lo más difícil fue a la hora de tener que hablar en público. mm, Porque mis primeros trabajos como coach, aparte de alguna sesión que había hecho suelta esporádicamente, fueron de formadora. mm, Entré en una federación de empresarios de aquí, de la comarca donde yo estoy, del Alpene de Sigarraf, y tenía que dar formaciones de coaching, de mindfulness, bueno, de temas relacionados con lo que me había formado. Y eso sí que no lo había hecho nunca. Y aquí yo sabía que era una muy buena oportunidad para darme a conocer y que salieran sesiones. Y aparte me gustaba dar formaciones, pero mi mayor miedo era el hablar en público. Así que ahí realmente las pasé oscuras, vamos a decirlo así. ¿Cómo afrontaste este miedo a hablar en público y no Pues sé? buscando ayuda, otra vez. Buscando ayuda, la verdad es que no es algo que me cueste a mí pedir ayuda, por suerte o por desgracia, pero pedí ayuda, busqué rápidamente. Yo dije que sí, que lo iba a hacer. O sea, yo me comprometí, me tiré a la piscina y dije, y ahora a ver cómo salimos de aquí. Y entonces, pues buscando por internet en Barcelona, cursos de oratoria, de hablar en público, y di con Just Coaching, con una empresa que se encargaban de esto, ¿no? Y me apunté a una formación. Y me fue súper bien. Y me sirvió muchísimo. O sea que, bueno, al final un miedo que tenías lo tomaste acción de buscar una formación, ¿no? Y... Sí, formarme lo máximo posible y tirarme y pensar, bueno, pues es la primera vez, vas a estar nerviosa, vas a estar cagada, literalmente, y tírate ahí y a ver qué pasa. Y fue muy bien. Y entonces ya me fue dando más seguridad. Qué bien, buena decisión. Mm. Y bueno, bueno, como hemos comentado al principio, eres coach especializada en infanto juvenil y bueno, para quien no sepa exactamente cuál es esta vertiente del coaching, ¿qué es exactamente el coaching infanto juvenil? Pues entra dentro del marco del coaching educativo y me formé en esto porque
me quedó como una patita coja, ¿no? En el coaching para adultos, que era, ¿y qué pasa con los niños, adolescentes y jóvenes? Y lo encontré y dije, voy a probar. Y me encantó. ¿Qué es? Pues no deja de ser coaching, exactamente igual que para adultos. Es sacar, es una metodología que te permite sacar el máximo potencial del cliente, en este caso niños, adolescentes y jóvenes, para llegar a ser la mejor versión en la consecución de una meta, ¿no? Esto es lo mismo que aplicado a los adultos. Lo que pasa es que las metas que te puede traer un niño, o objetivos, o un adolescente o un joven, pues son diferentes dependiendo de la edad. Pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿Qué pasa? Que a mí se me quedó un poquito cojo también el coaching infanto-juvenil y familiar, el educativo, porque era puramente coaching. Pero pues se me ocurrió mezclar disciplinas diferentes, ¿no? Mindfulness, terapia breve estratégica, PNL, el coaching. Y a partir de ahí, pues creé el método de mi primer coach, que lo que hago es que con niños, adolescentes y jóvenes trabajo 6 áreas. ¿Vale? 6 áreas completas que son la inteligencia emocional, la comunicación, la conducta, la identidad, el bienestar y el talento. Y en estas áreas pues vamos tocando, dependiendo de la edad, con diferentes actividades, juegos, vamos entrando sin que sea tan violento como podría ser una sesión de coaching a un niño que se queda un poco a cuadros, ¿no? Pues con esas herramientas vas entrando, pero al final la finalidad es la misma. Es trabajar toda la parte de la mente. Vale, o sea que digamos has creado un método, ¿no? Mezclando diferentes conocimientos que has adquirido en formaciones, ¿no? Y has creado el método este de mi primer coach. ¿Y cómo se estructura? O sea, te llega, o sea, normalmente se estipula un número de sesiones mínimas para poder trabajar con este niño o adolescente. A mí no me gusta poner mucho, o sea, centrarme mucho en las sesiones, ¿no? Lo que siempre estoy un poco abierta y flexible porque me he encontrado que cada caso es diferente. Lo que siempre sí que suelo hacer es, me reúno con los padres porque son realmente los que te llaman, ¿no? No te llama el adolescente y mucho menos el niño. Y escucho sus objetivos, lo que ellos quieren, lo que esperan del coaching. Y a partir de ahí, pues les explico lo que podemos trabajar, si se adecua o no al coaching lo que piden, porque si hay alguna patología mental o algún tema para tratar desde psicología, pues los derivo a una psicóloga con la que trabajo o un psiquiatra. Pero si entra dentro del ámbito del coaching, pues ya lo siguiente es, dependiendo de la edad del niño, yo suelo hacer que hasta los 11 añitos, una cosa así, el niño viene a sesión y luego los 15 minutitos del final o 10 entran los padres y lo ponemos en común. Lo que ha pasado, lo que hemos visto, lo que hemos trabajado, pero siempre intentando que sea el niño el que lo explique, para mantener la confidencialidad y la confianza con el peque, ¿no? Y si es un adolescente, ya los padres, a no ser que sea algo puntual, ya no vienen. Ya viene directamente el adolescente, es mi cliente, el adolescente. Yo siempre le digo a los padres que mi cliente será el niño o el adolescente, claro. Por el tema de la confidencialidad, que únicamente nos saltaremos esta norma, esta confidencialidad, si cuentan algo que se ponga en peligro su integridad física o psicológica, ¿no? Pero si no, eso se queda entre nosotros. Y vamos viendo sobre la marcha. Generalmente la media está en unas 6 sesiones, 7 sesiones, es lo que suelo estar. Pero sí que es verdad que he tenido niños 3 sesiones y ya está. Y alguno que viene mucho y que llevo a lo mejor con él 2 o 3 meses,
porque le va bien, porque los padres quieren que continúe creciendo en este sentido y seguimos. Interesante, ¿eh? ¿Qué tipo de casuísticas te sueles encontrar? Entiendo que habrá algunas que se repitan, ¿no? ¿Y qué Sí, problema suele tener vamos a decir, un niño? Luego ya te pregunto por los adolescentes. un niño pues suele tener de motivación por los estudios, de que se distrae mucho en clase. También trabajo con niños que, por ejemplo, han estado en psicólogo o están en psicólogo actualmente y que les dicen que tienen un poquito de déficit de atención o hiperactividad, pero los padres no acaban de encajar bien ese diagnóstico y entonces prueban otras cosas, ¿no? Y eso sí que me lo encuentro bastante, niños con etiquetados como con déficit de atención o hiperactividad, que algunos sí que lo son y otros están ahí en la línea, ¿no? Que lo que les falta es otros problemas que tienen por resolver detrás o necesidades de atención, o etcétera, etcétera. Y luego muchos miedos. Niños con miedo, muchos también. Miedos a salir a la calle, a hablar delante de la gente, a relacionarse. Miedos vienen casi que es lo que más, diría yo. Vale, o sea, vale. Y en el caso de los adolescentes, ¿cuáles serían los principales temas? Pues ahí básicamente es la motivación en los estudios, es la lucha de los padres en que estudien. O sea, los padres me contactan por pasa de todo, es que no se puede hablar con él, se encierra y no quiere contarnos nada, no quiere estudiar, dice que pasa, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese es el objetivo de los padres. Pero yo luego, como te he comentado, para mí los clientes son los niños o los adolescentes y a ellos les digo cuál es tu objetivo y te salen con cosas cada uno de lo que es importante para ellos, ¿no? Cuando son más pequeñitos sí que te repiten el de los padres porque se lo han adaptado a ellos, pero cuando son adolescentes pues te dicen estar más tranquilo porque es que estoy muy nervioso y entonces vas por ahí, porque el padre te lo enfoca por los estudios, pero el adolescente te está dando a entender que hay algo ahí atrás, ¿no? Así que voy por ese lado. Vale, o sea que a veces digamos, los padres quieren una cosa de sacar el partido por Sí, un sí, sí, lado. sí, completamente, prácticamente siempre. Prácticamente, bueno, con los adolescentes te diría siempre, que prácticamente nunca coincide, que sí que coincide como objetivo final, pero que no es en lo que nos centramos, porque casi siempre traen lo de los estudios, los padres. Pero hay otras cosas más profundas, ¿no? Vale. Y entonces, ¿qué consejo le darías a un padre de un padre adolescente que quiere llevar a su hijo al coaching en cuanto a qué objetivos espera o qué espera de eso, ¿no? O sea, ¿te refieres que qué puede esperar de...? Sí, exacto. ¿Qué puede esperar del proceso? Pues, por ejemplo, un adolescente pues puede esperar que se abra más, que mejore la comunicación, sobre todo darse cuenta de que hay cosas que los adolescentes no cuentan a sus padres, pero porque creen que van a ser juzgados, que van a ser castigados, que les dirán que no tienen ni idea, que eso no es así. O sea, como que se sienten juzgados. En el momento en que se da ese espacio para que el adolescente me lo cuente a mí y a partir de aquí encontremos dinámicas o maneras de que lo exprese a sus padres, se dan cuenta de que descubren muchas cosas nuevas, de que descubren cosas de sus hijos que estaban pasando por alto, porque estaban tapadas por comportamientos, que era en lo que se centraban, ¿no?
Muy bien. Así que muchas veces es eso, es un descubrimiento y por lo tanto una nueva unión, porque luego se entienden y se mejora la relación. Muy bien. Y bueno, claro, para estos niños, adolescentes o incluso para cualquier otra persona que empiece en el mundo del coaching o del desarrollo personal, eh, le podría ser quizá puerta de entrada un buen libro, ¿no? Entonces, ¿qué libro crees que te ha hecho un clic mental o que te ha ayudado en tu proceso personal y que crees que te ha marcado al final y que crees que podría ayudar a otras personas para empezar por aquí? A mí marcarme para empezar, me cuesta mucho elegir uno, porque no te sabría decir uno. Los que me han marcado han sido posteriores. Hay uno que me marcó muchísimo, que es El poder del discurso materno, de Laura Goodman. El del cerebro del niño explicado a los padres. Todos estos me han marcado mucho a mí a posteriori, cuando ya tenía una formación previa. Pero así de cero... Es que si te digo la verdad, yo no era de leer antes. O sea, el hábito de la lectura lo he hecho a través de formarme, que he visto lo rico que eran los libros, ¿no? Todo lo que se podía aprender de ahí. Pero yo no era una persona que leía. Yo era la que se tragaba pues documentales, a Eduard Punset lo seguía por todos sitios, a su hija Elsa Punset, todo eso sí que me gustaba. Psicólogos, psiquiatras, veía muchas charlas y muchos documentales, pero leer libros, Te la entiendo, verdad no te podría... te entiendo perfectamente. Yo tampoco era muy lector, ni de pequeño, ni adolescente, ni nada, y empecé a leer pasar los 25, o sea, ¿no? Yo igual, sí, pues yo por ahí, pues serían los 25 también, cuando empecé con lo de la psicología, pero antes no... Sí que había leído libros de Eduard Punset, de Elsa Punset, tengo bastantes aquí, de que me hacían gracia leerlos, pero no me marcaban especialmente, me gustaban, pero lo que me marcaba más eran documentales y cosas así, Entonces, entrevistas. ¿algún documental que te haya marcado? Menudas preguntas. A ver, documentales que me hayan marcado. Con uno vale. Hostia, es que por título no te sabría decir, pero a mí los que más fascinada me dejaban eran los de Eduard Punset de redes. O sea, yo de ahí salía flipada. Pero uno en concreto no te sabría decir. Bueno, está bien, los de Edward Punset. Esos me encantaban. Es que para mí ese hombre me encantaba. Genial, genial. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista y bueno, ¿cuáles son tus planes para los próximos meses? ¿Tienes nuevos proyectos, colaboraciones? Bueno, en cuanto a colaboraciones, voy a continuar colaborando con la Academia de Cubellas, CEFOR, que es donde yo me encargo de hacer el acompañamiento emocional a los alumnos de allí, que es muy guay que te den la oportunidad, ¿no? en sitios así de implantar todo lo que es la inteligencia emocional, toda esta parte. Luego continúo colaborando con diferentes centros de salud, de fisioterapia, de quiropráctica, ofreciendo allí sesiones también y ahora para mí lo más importante estos meses va a ser darle fuerza al método Mi Primer Coach, que lo hice hace relativamente poquito, hace 4 meses, una cosita así. Así que ahora quiero enfocarme toda la parte de marketing, de publicidad, de darlo a conocer. Así que por ahí irán los tiros. Genial. Pondremos en las notas de esa entrevista también los links a ese proyecto para darle un Vale. poco de promoción. Ahí promo, que llegue.
Muy bien. Y hay una pregunta que me gusta hacer a todo el mundo, ¿vale? Que pasa por aquí. Y es, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Un consejo que revolucionara tu vida en ese momento y le diera más sentido. Hace 10 años tendría 22. Pues, mira, yo me diría que tuviera paciencia porque todo el aprendizaje personal que yo llevaba de haber sufrido trastorno de ansiedad generalizada, con hipocondría, agorafobia, y todo el sufrimiento que hubo detrás, me iba a servir para impulsar lo del método Mi Primer Coach, que es precisamente para evitar este tipo de trastornos en la edad adulta, ¿no? Empezando desde pequeñitos. Así que te diría, o sea, me diría a mí misma en ese consejo que ya queda poquito, ánimo y sigue estudiando por esta vía, que te irá bien para conseguir tu pasión. Genial, pues ahí queda ese consejo a tu yo del pasado. Muy bien. Gracias. Bueno, Así. ¿y dónde te podemos encontrar, Elvi? ¿Dónde está tu contacto? ¿Cuál es tu contacto y dónde estás? Pues el despacho físico lo tengo en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, en Carrer Bailén 12. Y luego, pues por las redes sociales estoy como Elvi Barrios Coaching y mi página web es www.elvibarrios.com. Que Así también que ofreces por ahí. sesiones online, entiendo, ¿no? Sí, exactamente. Con el confinamiento, de hecho, hasta para gente que está cerca, pero que como estamos confinados por municipios que no se pueden desplazar, pues también estoy ofreciendo online. Genial, pues ya sabes, ahí puedes contactarle. Muchas gracias, Elvi, A por ti, este ratito. a ti por invitarme. Muchas gracias, un placer. Gracias, hasta luego. Chao. Chao.